nombre, amén. Bueno, muy bien, estoy feliz de poder compartir la palabra con ustedes. Hoy, estamos en nuestra serie de encontrar un nuevo centro. Ya estamos en la parte 9, creo que esta podría ser la última. El Señor posiblemente esté trabajando en una 10, pero creo que ya estamos cerca, ya me ha dado otra serie. Así que no se preocupen, ya sea que haya una en medio o no, Él las tiene de vuelta, las tiene una tras otra para mí, así que estoy emocionado por la siguiente. Pero hemos estado en esto bien. Nuevo centro y realmente comenzó con el entendimiento de que Israel y el pueblo judío son el centro de la planificación de la tierra y todo lo demás surgió de eso, todo lo demás tuvo que entrar en la órbita de ese entendimiento y entonces si no tuviste la oportunidad de escuchar esos mensajes, puedes volver y verlos en línea o ver la versión corta Terrence. Hizo un buen trabajo cortándolos en pequeños pedazos para nosotros. Pedazos pequeños y pequeños. Está haciendo un gran dale un aplauso al Señor por Terrence. No sé si está en la casa. Pero hace un gran trabajo realmente capturando buenos fragmentos para captar nuestra atención y captar la atención de la gente en el mundo de los medios y entonces es una gran bendición tenerlo y vuelve y revisa los mensajes. Si te lo perdiste, el siguiente en nuestra serie fue Nuevo Centro requiere nuevo vocabulario. Nuevo Centro requiere una nueva mirada al nuevo pacto. Nuevo Centro requiere una nueva mirada a la iglesia. Nuevo Centro requiere una nueva mirada al judaísmo como la religión de Yeshua y sus seguidores. Nuevo Centro requiere nuevo miren el reino de los cielos. El Nuevo Centro requiere una nueva mirada al papel de Mashiach. El Nuevo Centro requiere un nuevo camino. Hablamos de eso la semana pasada. Estamos reconstruyendo una carretera y regresa a Jerusalén. Y para esta semana el Señor puso en mi corazón que el Nuevo Centro requiere una nueva mirada al Evangelio según Israel. Una nueva mirada al Evangelio según Israel, y mientras me preparaba para este mensaje hice algo de investigación sobre el Evangelio. Si tuviera que preguntarles, ¿qué es el Evangelio? Parece que tal vez sea una respuesta sencilla, pero descubrí que tal vez no sea una respuesta tan sencilla, parece haber mucha tal vez malentendido o mucha confusión en realidad sobre qué es el Evangelio. A medida que lo revisé, descubrí que los cristianos luchan con qué es el Evangelio y qué significa y para quién es y qué dice, y algunos tenían, ya sabes, una forma simplista de él, ya sabes, el Evangelio es la cruz y bueno, ya sabes, esa es la imagen, es bonita, pero ¿qué quieres decir con que el Evangelio es la cruz? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué significa eso? O tenemos algunos libros en nuestras escrituras que se llaman los Evangelios, ¿es ese el Evangelio? El Evangelio de Juan, entonces estos son uno de los 4, entonces ese es el Evangelio. Y luego descubrí que hay mucha confusión alrededor de esto y puedo decir que es un poco pequeño para leer, así que lo leeré para ti. Este dice quiénes son los elegidos de Dios hoy. Según nuestro único apóstol designado por Dios, en esta dispensación presente de gracia. El pueblo elegido de Dios hoy son todos aquellos que están en Cristo. Al creer en el mismo evangelio de gracia que Pablo recibió y nos transmitió. Según la primera de Corintios, wow, entonces hay un nuevo pueblo de Dios, eso encaja bastante bien con la teología del reemplazo que Dios ha terminado con el pueblo judío. Ellos rechazaron a Jesús, así que Dios comenzó de nuevo. Ahora hay este nuevo pueblo que es el nuevo pueblo de Dios. Son el pueblo de Cristo, según esta dispensación de gracia. Porque esa otra dispensación era la ley. Los pobres judíos tenían esa cosa de la ley, y los cristianos obtuvieron esta cosa de la gracia. Y qué hermosa imagen, pero no es del todo correcta. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Bueno, vayamos a la escritura misma, y es algo grande. El Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Así que vayamos a Mateo 2:4-1-4, Mateo 2:4-1-4. Dice, esta buena noticia del reino será proclamada en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Estas son las palabras de Yeshua. Él está al final de su enseñanza a sus discípulos antes de ser crucificado. Y les dice, esta buena noticia, algunas traducciones la llaman este Evangelio. El reino será proclamado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Así que durante mucho tiempo, los cristianos han enseñado que el Evangelio debe llegar a todas las naciones antes de que Jesús regrese. Y esa es una interpretación razonable de esa escritura. Parece que hay dos condiciones, una que el Evangelio sea predicado a todo el mundo. Y otra que el pueblo judío le dé la bienvenida de regreso. Que él diga, no me volverán a ver hasta que digan Babalón bien. Vemos que hay como estas dos condiciones para el regreso del Mesías.
Evangelio a las naciones, el pueblo judío diciendo, bueno, bendito sea si viene en el nombre del Señor. Pero todavía no nos ayuda mucho a determinar qué es este Evangelio del reino. Si Yeshua pasó 40 días hablando con los discípulos sobre el reino, debe ser algo bastante importante. Si ese fue como su mensaje final antes de ascender, tal vez sea importante para nosotros también, y especialmente si la buena noticia del reino necesita ser predicada. Me pregunto ahora, ¿se ha predicado la buena noticia del reino? Hay un testigo en la mayoría de los continentes, pero se ha predicado la buena noticia del reino. Si no podemos definirlo, ¿cómo sabemos si ha sucedido, si ya hemos hecho el trabajo? Bueno, veamos el griego, tal vez eso nos ayude un poco. La palabra griega es evangelio y evangelion. Y generalmente se traduce como buenas noticias. Pero en realidad significa declaración real de victoria, amén. Es una palabra de realeza. Y quizás reconozcan la raíz ongaleón, de donde proviene nuestra palabra evangelismo. O la palabra que podrían usar los evangélicos, aquellos que anuncian las buenas nuevas de Yeshua, aquellos que comparten activamente su fe. Pero proviene del griego. Aún no está del todo claro. Tenemos esta idea de declaración real, pero proviene más del hebreo. Así que en realidad es más útil que volvamos al hebreo. Ahora bien, les dije que los escritos apostólicos no necesariamente estaban escritos en hebreo. Aunque es muy probable que Mateo sí lo estuviera. Los primeros padres de la iglesia hablan de un Mateo hebreo. Así que con toda probabilidad, Mateo lo escribió en hebreo. Esta es la palabra que él habría usado. El besorá. Y el besara es anuncio de buenas noticias con respecto a la realeza. Esta es una palabra del reino. Y entonces si un rey estaba en el trono y donde se usa en el Tanakh, es donde regresan las buenas noticias, algo sobre la realeza. Por ejemplo, en el 1 Samuel se usa sobre los ejércitos derrotados a los filisteos. La noticia, el besara regresó al rey. ¿Por qué era ese besara? Porque significaba que su trono aún perduraba. Había derrotado a sus enemigos, los ejércitos eran victoriosos. Es una palabra de realeza y es específica para eso. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros cuando anunciamos las buenas noticias de la realeza? Especialmente la realeza de Yeshua. Y entonces me gusta el mensaje que la definición que dio el rabino Dan Gruber. Un rabino judío mesiánico, él dice, la buena noticia. El evangelio, el besara, la buena noticia del reino, la buena noticia. Se trata de que el Señor reinará sobre toda la tierra, desde Jerusalén y una nación de Israel restaurada, anunciando así el fin de todo otro dominio sobre la tierra. Esto es algo distinto a que Jesús murió en la cruz y resucitó para salvarnos de nuestros pecados. De acuerdo, esa es parte de la buena noticia, pero es una parte muy pequeña. De hecho, no llega a captar la esencia del Evangelio del reino, la parte judía. Eso suena a salvación personal, y eso es. Y no quiero minimizarlo, pero ese es el mensaje que puedes ver en pegatinas para coches. Vallas publicitarias, ese es el mensaje que ha estado ahí. Y es un mensaje importante, no. Lo estoy minimizando, pero durante 2000 años, o tal vez no 2000. Especialmente los últimos 200 en Estados Unidos, y tal vez algunos en Inglaterra. El mensaje se ha simplificado a Jesús te salvará de tus pecados. Y eso se ha equiparado como el Evangelio. Yo diría que es una imagen demasiado pequeña del Evangelio. Es una parte del Evangelio, pero no es el Evangelio completo. Recuerdo que allá por los años 70 y 80, y en esa época hubo una renovación carismática que recorrió Estados Unidos y prácticamente todo el mundo. Y de ahí surgió el término evangelio completo. Quizás lo recuerden, existía una asociación de hombres de negocios del evangelio completo. Creo que también de mujeres. El brillo surgió de ahí, y las iglesias comenzaron a llamarse iglesias del evangelio completo. Había una fuerza, denominación cuadrada que era parte de eso, e implicaba que, hasta entonces no había sido un evangelio completo. Pero ahora que teníamos un evangelio del Espíritu Santo siendo derramado, ahora teníamos el evangelio completo. Y ciertamente hubo una versión más completa del evangelio que llegó a través de ese movimiento. Particularmente los 4 pilares de eso eran que Jesús es Salvador, que Jesús es sanador, Jesús es el bautizador en el Espíritu Santo, y Jesús es el Rey que regresa. Y todas esas cosas son ciertas, pero aún así digo que es una imagen demasiado pequeña del Evangelio. Ese era el Evangelio completo, no dice mucho a Israel. Al menos a Israel corporativo, podría decir algo a los judíos individualmente. Pero no tanto a Israel.
Y él dijo que es lo que Pablo dijo que es la buena noticia para el judío primero y también para el griego. Y de hecho Yeshua envió a sus discípulos a enseñar acerca del reino. Pero les dijo solo que fueran a la última oveja de la casa de Israel. Así que tiene que haber un mensaje que sea más completo, el evangelio completo de los tontos, yo lo llamaría, que se refiere a Israel, así que he hecho un intento. Y los intentos son peligrosos y cuando solo tienes una pequeña diapositiva. Es imposible poner todo ahí, y siempre hay matices, pero he hecho mi esfuerzo. Me gusta el rabino Gruber. Hizo un buen trabajo y creo que sacó bastante bien el lado del reino. Pero para unirlo todo, diría, la buena noticia del reino. Yeshua vino a redimir y restaurar al pueblo judío, y salvar al mundo de la desobediencia a través de su mensaje. A través de su muerte, resurrección y lluvia que regresa en Jerusalén. Aquellos que confían en Él serán rescatados, resucitarán cuando Él regrese. Y cómo viven ahora afectará directamente su estatus en su reino venidero. Sé que eso es un poco demasiado para una pista y probablemente sea un poco demasiado para una pegatina para el coche. Así que, ya sabes, es más fácil, ya sabes, poner tengo a Jesús ahí. O sonríe, Jesús te ama, o algo así. Y me di cuenta de que hay matices para eso. Y podríamos agregar más y podríamos hacer páginas y páginas, pero creo que esto trae a ambos lados. Que hay este aspecto personal de ello, y no estoy minimizando eso. Todos necesitamos ser salvados, pero es más abarcador. Un evangelio más completo que también tiene algo sobre la restauración del pueblo judío y específicamente la restauración, redención de Israel, y entonces quiero desglosar eso de las escrituras un poco. Creo que las escrituras ciertamente desarrollarían esto un poco. Y veamos algunas de las escrituras sobre las buenas noticias y cómo son las buenas noticias para Israel. Isaías 2, 2-5 dice, sucederá en los últimos días que el monte de la casa de Adán estará firme como la cabeza de los montes. Y será exaltado sobre las colinas, así que las naciones fluirán hacia él, Para sacar a relucir el punto allí, la montaña de la casa de Alnis. Así que literalmente la montaña en la que está. Pero en las escrituras las montañas también hablan de gobiernos. La montaña de Alnis se mantendrá firme, y será la cabeza de todos los demás gobiernos. Que hay este aspecto de un gobierno mundial único. Y es un gobierno mundial único que está centrado en Jerusalén. Señor, la casa del Dios de Jacob, Él nos enseñará sus caminos y caminaremos en sus sendas. Porque Torá saldrá de Sión, y la palabra del Señor de Jerusalén. Las Naciones Unidas tienen razón, pero se equivocaron mucho. Están tratando de hacer Naciones Unidas en algún esfuerzo humano, alguna filosofía humana, habrá un gobierno mundial. Y la cabeza de ese gobierno será Yeshua, y las naciones subirán a Jerusalén. Aprenderán a caminar en sus caminos, y esa nación, ese pueblo de Israel será la cabeza de todas las naciones, aleluya. Esa es una buena noticia para Israel, eso significa que los profetas no mintieron. Que su palabra a Israel es verdadera, y yo diría que Yeshua es quien hace esto. Israel aún no lo ve, pero algún día dirán, fuiste tú. Tú eres el indicado, y nuestro trabajo es decir, sí, Él. Lo que va a suceder, Él juzgará entre las naciones dentro de mí, pueblos. Aleluya, entonces tendremos, y esta es la escritura que está fuera del edificio de la ONU. Tienen la audacia de tomar la escritura de Yeshua y pensar que van a hacer esto. Y convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. Ninguna nación alzará espada contra otra, ni aprenderán más la guerra. Ven, casa de Jacob, caminemos en la luz de Abonai. Amigos, esa es una imagen mucho más completa de las buenas noticias. Esa es una buena noticia para Israel, pero también es una buena noticia para las naciones.
Que un día no habrá más guerra, no habrá más familia. No habrá más nación contra nación, ese Mesías reinará y gobernará en la tierra. Y finalmente esa cosa que comenzó en el jardín del Edén volverá a su plenitud. Que la humanidad podrá caminar con Dios. Que la presencia de Dios estará aquí en la tierra, en su santo templo. Y hay un principio real ahí de un sistema mundial único. ¿Por qué el anticristo trabaja tan duro para tener un sistema mundial único, pero está tratando para contrarrestar el sistema mundial único de Dios? Él también ha leído el libro. Y quiere esforzarse. ¿Alguna vez has visto esas pequeñas pegatinas de parachoques coexistir? Tienen los lindos letreros y todo eso. Eso no sucederá. Diferentes dioses, diferentes historias, solo cuando venga el Mesías estaremos todos bajo una misma bandera. Hasta entonces podemos ser amables unos con otros, pero dentro de la razón. Me gusta. Mick trajo un mensaje de hace unas semanas. Tal vez ya hayan pasado algunos meses. Supongo, sí, han pasado casi algunos meses, señor. Trajo un gran mensaje sobre la influencia de las 7 montañas y... No voy a predicar su mensaje porque hizo un gran trabajo. Vuelvan y escuchen su mensaje. Pero dijo que si vas a impactar la cultura, y esto no vino de Mitch. Mitch lo obtuvo de otras fuentes, pero... La idea es que si vas a impactar una cultura, tienes que impactar la religión. Hay montañas, hay esferas de influencia, tienes que impactar la montaña de la religión. La montaña de la familia, la montaña de la educación, la montaña del gobierno, la montaña de los negocios, la montaña de las artes y el entretenimiento. Los medios de comunicación, si realmente vas a tener una influencia duradera. Todas esas áreas tienen que ser impactadas, así es como tienes una transformación en una nación. Cuando esas áreas se transforman y varios grupos se esfuerzan por hacer eso en diferentes niveles, y recuerdo cuando me eduqué con acento agudo en ese sistema y entendí que te dije que hice un trabajo importante alrededor del mundo, algunos en África, algunos en Nepal, algunos en Pacífico Sur, Vanuatu, Nueva Caledonia. Pude ver una buena parte del mundo. Estaba en un barco médico de misericordia y recuerdo haber visto pobreza y recuerdo haber visto hambre y gente en situaciones difíciles, y parte de la organización, como era compartir la besara de Yeshua. Y la otra parte de la organización son como las dos manos de lo que ellos llamaban el Evangelio. Era trabajo humanitario para ayudar a aliviar el sufrimiento. Particularmente el barco en el que estaba era un barco médico, y con el simple acto de quitar cataratas la gente recuperaba la vista, y con simples cirugías la gente podía hablar y simplemente sucedían milagros, y luego sucedían milagros sobrenaturales también. Pero y fue asombroso, fue asombroso. La gente llegó a la fe, fue una experiencia absolutamente asombrosa ver que eso sucediera. Pero siempre me preocupó cuáles son las cosas sistémicas que mantienen a las culturas en esclavitud. Me alegraba que estuvieran ocurriendo historias personales, pero me preocupaba que no pudiéramos tener un mayor impacto en la cultura. Que pareciéramos perpetuar estas cosas, y quiero pensar globalmente. Quiero pensar a mayor escala y decir, ¿cómo podemos detener los sistemas que oprimen a la gente o cómo podemos superarlos? Estoy bien con ayudar a las personas con sus necesidades personales y su salvación personal. Pero ¿cuándo podremos realmente influir en los gobiernos o en las estructuras sociales que perpetúan la pobreza y la corrupción? Y fue algo frustrante. Y cuando recibí este mensaje de las 7 montañas me di cuenta de que si realmente vamos a impactar una cultura y transformar una nación para discipular a otras naciones, todas estas montañas tienen que ser influenciadas, realmente vamos a cambiar la cultura. Así que abracé el mensaje y lo enseñé durante un tiempo y ayudé a otras personas a obtener la revelación. Y es bueno y correcto, si vas a influir en una cultura. Definitivamente necesitas influir en esas áreas, pero a medida que lo enseñaba, comencé a darme cuenta, ciertamente Estados Unidos necesita arreglar estas áreas. Tenemos algunos problemas serios con la familia cuando, en la iglesia más personas se divorcian que en el mundo. Hay un gran problema. En educación, ciertamente vemos problemas y las cosas están un poco mejor aquí en Texas, pero ya saben, el currículo no es tan bueno en todo Estados Unidos. Y el gobierno ciertamente necesita mucho trabajo, negocios. No somos conocidos por ser tan justos en el capitalismo a veces. Artes y entretenimiento, ¿cuántos de ustedes saben que Hollywood necesita una renovación? No hay mucho bueno saliendo de ahí, medios, son noticias.
que están en la ciencia, en la educación. Quiero decir, comencé a darme cuenta de la cantidad de nuestro currículo en las escuelas estadounidenses y ustedes judíos. Friedman, Feldman, Levi y wow, la gente que influye en nuestros libros de texto judíos. Ahora no estoy tratando de pintar una teoría de la conspiración ni nada. Pero los judíos simplemente parecen llegar a la cima, director de la NASA, quiero decir, Oye, no puedes inventarte estas cosas, quiero decir, no es una conspiración. Y no es algún plan para apoderarse del mundo, pero tal vez. Tal vez Yeshua ya tenía un plan para que su pueblo fuera un rey de sacerdotes en una nación santa. Tal vez él, sí, no puedes escapar del llamado, los dones y el llamado de Dios. Son irrevocables, así que sin ninguna gran conspiración para dominar el mundo. El pueblo judío simplemente se eleva a la cima. Aleluya, amén, denle al Señor y Él es fiel y verdadero a su promesa. Comencé a darme cuenta de que los guardianes en estos lugares ya son judíos. No necesito cambiar todo el sistema, solo necesito llegar a los judíos. Ellos se encargarán del trabajo ellos mismos, aleluya, ya lo están haciendo. Solo necesito que conecten la religión correcta en él. Y comencé a pensar, tal vez esa religión del judaísmo no sea tan mala porque ha mantenido al pueblo judío durante 2000 años y más. Así que tal vez la montaña de la religión funcione un poco mejor con una influencia judía. El cristianismo no ha funcionado tan bien en la montaña del gobierno. La última vez que supe, se hizo mucho en el nombre de Jesucristo que no salió tan bien para el pueblo judío. Así que no hemos funcionado tan bien en esa montaña. Empiezo a darme cuenta de que Dios tiene un gran plan. Y está sucediendo frente a nuestros ojos, y puedes llamarlo conspiración o puedes decir que Dios está obrando, que Dios no ha rechazado a su pueblo. De hecho, todo es parte de su gran plan. Así que veamos algunas escrituras más, ¿cuál es el plan de Dios? Éxodo 19:5 Aunque sí, ahora bien, si escuchan atentamente mi voz y guardan mi pacto, entonces serán mi tesoro de entre el pueblo, porque toda la tierra es mía. Así que en cuanto a ustedes para mí, serán para mí un reino de sacerdotes. El reino de Coanim, reyes y sacerdotes, nación santa. Estas son las palabras que ustedes deben decir Israel. Así que Dios llama al pueblo judío a ser un reino de reyes y sacerdotes. Los reyes gobiernan, los sacerdotes conectan a la gente con Dios, ese es el llamado judío. La tierra es mía, y todo me pertenece, pero se supone que ustedes deben conectar eso. Mundo para mí, otra escritura es importante para nosotros. Deuteronomio 4:5 Mira, tal como yo mi Dios me mandó. Te he enseñado estatutos y ordenanzas para que los hagas en la tierra a la que vas a entrar y poseer. Debes guardarlos y hacerlos. Porque es tu sabiduría y entendimiento a los ojos de todos los pueblos que oirán de estos estatutos y dirán: ciertamente qué gran nación es sabia y entendida como este pueblo. Hay una narrativa que dice, Dios le dio la Torá al pueblo judío para que ellos bajo, que nunca podrían guardarla, era demasiado difícil. Todo el propósito de la Torá era ayudar al pueblo judío a ver que necesitaban a Jesús. Que ya sabes toda esta horrible y podrida Torá con la que hemos estado cargados todos estos años. Gracias Jesús por liberarnos de eso, Él la clavó en la cruz. Dijo que está terminado y canceló la Torá. Eso es lo que vino a hacer, deshacerse de esa vieja Torá que mantenía al pueblo judío en esclavitud. Probablemente hayas escuchado esta narrativa, es bastante popular. YouTube parece que le encanta, pero Dios no está diciendo que ese sea el propósito del alquitrán. El propósito del alquitrán es que será tu sabiduría en el lado de las naciones. Las naciones dirán, ¿qué gente es así? Sus leyes, sus ordenanzas son asombrosas, cuyo Dios está tan cerca de ellos cuando lo invocan. Ese es el llamado judío, no para ser una carga que nunca podrían soportar. No para que vieran que necesitaban a Jesús. Para que fueran sabiduría en el lado de las naciones, eso es un poco diferente. Dios tenía un plan para el pueblo judío desde el principio. Dios todavía tiene un plan para el pueblo judío. Y no ha terminado de obrar en el pueblo judío. Serán pisoteados por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Y estamos viendo que eso sucede. Alguien apague el aire acondicionado, empieza a hacer calor aquí. Voy a tener que gritar más fuerte, todos empiecen, voy a gritar más fuerte. Aleluya, lo haré más caliente, soy yo. Tal vez eso es todo, miren el Apocalipsis, esto es de la segunda mitad del libro.
Para esas personas que sienten que estamos pasando demasiado tiempo en la primera mitad. No creo que se pueda pasar demasiado tiempo en la primera mitad. Es la base de todo en la segunda mitad. Pero miren lo que dice la segunda mitad, miren al final de la historia. Entonces el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: el reino de este mundo ha llegado a ser el reino de nuestro Señor y ungido. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Amigos, esa es una buena noticia y eso no es algo en el cielo. Eso no es una Jerusalén celestial donde Él está reinando sobre las naciones. Eso es aquí en este mundo, eso es aquí desde Jerusalén. Que los reinos de este mundo se someterán a su señorío. Aleluya, Él va a reinar y gobernar con vara de hierro, las naciones vendrán. Esa es una gran noticia de toda lengua, tribu y nación, pero eso es. Aquí y ahora en este mundo, no en algún mar etéreo de cristal donde estarán todas estas personas. Las naciones se someterán a su señorío, aleluya. Algunos 10:28 de la noche a 30, todos los confines de la tierra recuerdan y se vuelven en la noche. Esa es una gran promesa de avivamiento. Todos los confines de la tierra recordarán y se volverán, eso es Shoba, regresar, volverse. Y todas las familias de las naciones se inclinarán ante ti. Porque el reino pertenece a Adoni, y él gobierna sobre las naciones. Todos los ricos de la tierra festejarán y adorarán. Todo aquel que desciende al polvo se arrodillará ante él. Incluso el que no puede mantener viva su propia alma. Amigos, el plan de Dios es que las naciones vengan. Que su reino esté en este mundo. No está esperando la próxima vida, va a suceder en este mundo. Y va a ser desde Jerusalén, e Israel va a ser el centro. Salmos 86:9, todas las naciones que has hecho vendrán y adorarán delante de ti, oh Señor, y glorificarán tu nombre. Todas las naciones que hiciste. Dios está esperando que todas las naciones se sometan a su autoridad. Está esperando que todas las naciones se pongan bajo su dominio. Ya está reinando y gobernando en los cielos. Todo el universo está bajo su autoridad. Bajo su mando, está esperando que la tierra se ponga bajo su mando. ¿Por qué es tan paciente? No estoy seguro. El resto del universo funciona según su reinado. Pero está buscando un compromiso voluntario con su reinado. Está buscando gente que reciba al rey. No un dictador, sino una bienvenida al rey. Jeremías 3:17 de la mañana. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén el trono de Adi. Esto no es lenguaje figurado. La iglesia durante 20 años dijo que esto es una alegoría. Esto realmente trata sobre la iglesia. Las promesas de Dios a Israel se han transferido a la iglesia. Esto no se trata de eso. Se trata de la Jerusalén literal. El lugar donde los cohetes pasaban por encima. El trono de aproximadamente, estará allí y las naciones se reunirán en él. En Jerusalén, el nombre de Aloni. Ya no andarán según la terquedad de su propio corazón malvado. Amigos, Dios está jugando para las naciones. ¿Por qué eligió a Israel por el bien de las naciones? Dios reinará y gobernará desde Jerusalén. No sé si para mí eso es emocionante. Tal vez sea demasiado caluroso para emocionarse para ti, pero para mí son grandes noticias. El Dios del universo morará en Jerusalén. Aleluya, eso es bastante emocionante, para mí son buenas noticias. Eso es más que solo llevarte al cielo en el dulce más allá. Ese es un mensaje del aquí y ahora. Ya te lo dije este mes antes de Zacarías. 10 hombres de las naciones de agarran los asientos de un judío y dicen: llévanos contigo, hemos oído que Dios está contigo. Mira esto de Zacarías, ¿de dónde viene esto? Y lo voy a leer rápido. Porque hay tanto aquí, voy a tomar todo el capítulo, así que quédate conmigo. Dice en la palabra de vino diciendo, así dice, salvo un pozo. Soy sumamente celoso por Sión. ¿Por qué es celoso? Sión, lugar literal en el mapa. Israel, específicamente en el centro de Jerusalén, ardo de celos por ella. Así dice, volveré a Sión y habitaré en el centro de Jerusalén. Entonces Jerusalén será llamada la ciudad de la verdad, el monte Abón y Sabate. Será el monte santo, eso dice Abón y Sabate. Una vez más ancianos y ancianas se sentarán en las calles de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano debido a su edad, las calles. La ciudad estará llena de niños y niñas jugando en sus calles. Signo de apertura de interrogación. ¿Alguna vez has estado en la antigua sinagoga allí en el centro de la ciudad vieja de Jerusalén? Y has visto ancianos y ancianas sentados en la plaza y has visto niños pequeños orando. Esta profecía es en nuestros días y tiempos. Aleluya. Así dice que digo o puede parecer difícil, a los ojos del remanente para este pueblo en aquellos días. ¿Cómo va a hacer Dios esto? Es la declaración sobre un salvar o cuando Dios hace.
Una declaración va a suceder que dice: oh, yo salvo esperanza. He aquí, salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra del occidente. Habrá un retorno mayor incluso que el éxodo de Egipto. Y los traeré de regreso y vivirán en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo, yo seré su Dios en verdad y justicia. Así dice Abo, sean fuertes sus manos. Y ustedes que oyen estas palabras dichas por los profetas que estuvieron allí en el día de la fundación de la casa de fue puesta. Para que el templo sea reconstruido, antes de aquellos días había salario para el hombre o el animal. No había shalom de la adversidad. Los que vinieron se fueron, porque dije cada uno contra su prójimo. Pero ahora no trataré al remanente de este pueblo como en los días pasados. Es la declaración de yo digo el Señor de los ejércitos. Porque habrá siembra de shalom, la vid dará su fruto. La tierra producirá su aumento, los cielos darán su cabra. Pero haré que el remanente de este pueblo herede todas estas cosas. Permítanme hacer una pausa por un momento, gracias Padre. En la destrucción del segundo templo, Yeshua profetizó. Recuerda que él estaba saliendo de la ciudad y el discípulo dijo: mira, rabino, estos magníficos edificios, te digo la verdad, dijo. No piedra, una piedra quedará sobre otra, y sucedió. Y la razón por la cual, según los sabios, era su odio. ¿Cuál era uno de los mensajes principales de Yeshua? Ama a tu prójimo. Estaba tratando de salvar a una generación, dijo Jerusalén. ¿Cómo anhelo reunirte como a las gallinas recolectoras o a los polluelos? Pero pierdes el tiempo de tu visitación. Si se hubieran arrepentido, la destrucción habría tenido que ocurrir, pero la cosa es que Dios ahora está tratando a Israel con favorición. La vid producirá su fruto, literalmente grandes vides están produciendo en Israel. Algunos de los mejores vinos del mundo vienen de Israel, dará su fruto. La tierra que decían que nunca produciría está teniendo. Palmegranitas y naranjas e higos y plátanos. Está dando su fruto, la tierra se ha multiplicado. Los cielos están dando su dú, y harás que el Ariem herede todas estas cosas. Sucederá que así como fuisteis malditos entre las naciones, casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré, y seréis una bendición, no temáis. Sean fuertes vuestras cabezas, sean fuertes vuestras manos. Así como decidí haceros daño cuando vuestro padre me provocó a ira, dice que no, digo voto. No cejaré. Así que he decidido de nuevo en estos días hacer el bien a Jerusalén y a la casa de Judá. No temáis, estas son las cosas que debéis hacer, hablaros la verdad unos a otros. Administrar el juicio de la verdad y shalom en vuestras puertas. No dejéis que ninguno de vosotros divida el mal en vuestros corazones contra vuestro prójimo. No améis las almas falsas, porque aborrecéis estas cosas. La declaración de nuevo la palabra de Albino diciendo. Así digo yo digo el ayuno del cuarto y el ayuno del quinto y el ayuno del séptimo. El ayuno del 10º mes traerá alegría, gozo, gozos moadim, por tanto, amad la verdad en shalom. Así di sobre los pueblos y los habitantes de muchas ciudades vendrán de nuevo. Los habitantes de una ciudad dirán a otra ciudad, subamos y retiremos el favor y busquemos el voto. También voy a ir, de hecho, muchos pueblos y naciones poderosas vendrán, y buscarán en Jerusalén y tratarán el favor de Adonai. Eso dice aquellos días y aquí finalmente obtenemos el contexto de los 10 hombres que vienen. Sucederá, los 10 hombres de cada lengua de las naciones pisarán la esquina de un judío diciendo, déjanos ir contigo, porque hemos oído que yo estoy contigo. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando el pueblo judío regrese a la tierra. ¿Cuándo regresó el pueblo judío? 1948, ya que hemos tenido. Recibí correos electrónicos de Kenia de personas que nos piden que los discipulemos. Las naciones están diciendo, pueblo judío, reconocemos que Dios está con ustedes. Amigos, están sucediendo milagros en nuestro tiempo donde la gente está tomando los asientos de los judíos y diciendo, estamos con ustedes, su Dios es el Dios del mundo entero, y está sucediendo. Pero está sucediendo porque Israel ha regresado a la tierra. Está sucediendo porque Dios ha restaurado el pueblo judío. Estamos viendo la restauración de Israel ante nuestros ojos, y yo diría que Israel es testigo de Dios. Saben, tuvimos nuestra primera, esta semana. Un puñado de nosotros hombres nos reunimos para nuestra primera acaba de reyes y sacerdotes. La hermandad de reyes y sacerdotes. Nos reunimos, fue un tiempo maravilloso, demos una mano al Señor. Fue un gran momento, los muchachos que estaban allí, nosotros, disfrutamos y estábamos en la palabra y en el espíritu y orando unos por otros. Fue genial, habíamos fijado nuestro tiempo en 1 hora y pasaron 2 horas volando y todavía no estábamos listos para irnos. Pero tuvimos un gran tiempo en el Señor, y cuando terminamos, había un grupo allí que se hacían llamar testigos de Jehová. Y tenían su pequeño puesto instalado allí, y yo simplemente estaba molestando mi alma. Pablo dice que pasó por las calles de las ciudades griegas de el Areópago y la cultura de allí y dijo que su alma está molesta con los ídolos. Mi alma está molesta con esta gente que dice ser testigos de Jehová.
Así que no pude evitarlo. Dije, ayúdenme aquí. Vamos, al menos aclaremos la narrativa. Ya sabes, ni siquiera tenemos que hablar del Mesías. Pero al menos arreglemos la historia. Así que lo abordé y le pregunté. ¿Eres testigo de Jehová? Sí, sí. Dije, de acuerdo, lo obtuve de tu pegatina en jw.org. Dije, bueno, ¿qué hay del pueblo judío? ¿Qué son? Él dijo, bueno, solían ser el pueblo de Dios. Dije, ahí está la clave. No le dije eso. Dije, él dijo, sí, solían ser. Eran el pueblo que Dios usó en el Antiguo Testamento. Pero ahora el nuevo pueblo de Dios es el pueblo en Cristo. Dije, de acuerdo, ¿y dónde dice eso? Y entonces comencé a hablarle sobre las promesas eternas de Dios y le hice leer. En su propia Biblia, Romanos capítulo 11, que las promesas de Dios no han sido revocadas, que siguen vigentes. Que Romanos 9 y escribe en su propia Biblia que las escrituras pertenecen al pueblo judío. Dije, has cometido robo de identidad, te llamas a ti mismo. El pueblo, los testigos de Dios, y los testigos son el pueblo judío. Su respuesta fue, tengo que irme, muchas gracias, fue un placer conocerte. Tengo una reunión a las 9, empacó toda su literatura en la camioneta. Amigos, hay un testigo del Dios del mundo, es el pueblo judío. Todos los demás quieren robar su identidad, el Islam piensa en la nueva gente, los cristianos piensan que son la nueva gente, los testigos de Jehová piensan que son la nueva gente, todos quieren ser la nueva gente. Pero nadie quiere ser realmente la gente. Solo quieren la pegatina del parachoques, nadie quiere realmente vivir la T. No, eso no es para nosotros, eso es un pasado oscuro y olvidado, y no queremos esas cosas. Dejen de robar la identidad de otra persona, es un crimen. Hay un testigo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo judío. Y lo han pagado caro durante los últimos 20 años, quisieran o no ser los testigos. Seguían siendo los testigos en la ira de las naciones se levantaron contra ellos. ¿De qué otra forma se puede explicar el antisemitismo en cada cultura, en cada tierra? Porque son testigos del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sean seculares u ortodoxos, no importa. Nuestro pueblo judío es testigo del único Dios verdadero. El hecho de que el pueblo judío exista es un testimonio para el mundo. Promesas, mientras el sol y la luna sigan en el cielo. Dios no ha rechazado a su pueblo, y la historia debe ser contada. Los judíos seguimos aquí y hemos regresado. Aleluya, y vamos a reinar y gobernar desde Jerusalén, porque nuestro Mesías va a reinar y gobernar. Ese es el problema, ¿por qué todas las naciones se enfurecen en vano? Porque el pueblo judío es testigo de que Dios es verdadero, y su palabra es verdadera. Si puedes borrar al pueblo judío, puedes borrar la palabra, puedes borrar las escrituras. Pero gracias a Dios que ha conservado y mantenido al pueblo judío como un testimonio vivo de nuestro gran rey. Amén. Isaías 60, tengo que darme prisa aquí, gracias Abba. Isaías 6:015, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, la gloria de Yo ha amanecido sobre ti. He aquí, las tinieblas cubren la tierra, amigos, profundas tinieblas, los pueblos. Si observaste el evento desde el 7 de octubre, una profunda tiniebla cubre a la gente. Hay un grave engaño que está ocurriendo, una oscuridad que ha cubierto cada continente. Cada campus universitario que participó en eso estaba lleno de tinieblas. Podías sentirlo cuando ibas a los campus. Un engaño tan fuerte que no se podía llamar de otra manera que oscuridad. Pero yo no lo haré, yo me levantaré sobre ti, y su gloria aparecerá sobre ti. Las naciones vendrán a tu luz. Y los reyes, el brillo de tu amanecer, alza tus ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen, vienen a ti, tus hijos vendrán de lejos, tu hija. Es llevado en la cadera, entonces verás y serás radiante. Y tu corazón palpitará y se hinchará de alegría. Porque la abundancia del mar será volcada a ti. La riqueza de las naciones vendrá a ti. Las promesas de Dios para Israel son sí y amén. Y no es solo que vendrá en el otro mundo, ya ha comenzado a suceder. Mientras investigaba para esta transmisión apareció y era Al Jazeera. Ya sabes, la hermosa Al Jazeera. Ustedes estos periodistas pacíficos y amorosos que están en todo el mundo que están allí solo para obtener la historia. Estamos aquí solo para obtener la toma. Vaya, viste el otro día. Tal vez sea solo mi feed, pero encontraron a uno de estos grandes de Al Jazeera. Tenía su credencial de prensa, una foto lo tiene con su cámara. La siguiente foto está con el lanzacohetes antitanque. El mismo tipo, bazooka, como lo llamamos. Y en el sitio web mostraron el conflicto israelí-palestino. Para empezar, ese no es un buen nombre, porque no había ningún país de Palestina.
Todavía no hay recuento. A través de Palestina, dice que hay gente que vive en una región que se llamaba Palestina. Pero para remontarse a la historia, los romanos llamaron a Palestina para irritar a los judíos en honor a sus antiguos enemigos, los filisteos. Así que en realidad nunca hubo un país. Fue un nombre que se puso allí para borrar al pueblo judío. Burlonamente, absolutamente, los hemos aplastado y hemos puesto el nombre de su enemigo en su lugar. Se acabó, y entonces la gente de Algeciras dice, está bien, miren el verde. Sé que es letra pequeña, así que lo traduciré para ustedes y apenas pueden verlo. Pero el verde según 1917 cuando el mandato británico tomó el control. El Algeciras dice, bueno, el verde, ese es todo el pueblo palestino. Eso es Palestina, lo ven en la pequeña clave, Palestina, verde. Vean cómo llegaron los escritores verdes, ahí está Palestina. Y hay unos pequeños puntos azules, esos son los judíos, entonces aquí está la narrativa. Había este hermoso país de Palestina, miren qué bonito y es verde. Había una mano de los judíos y en 1917, bueno, todo estaba bien, los británicos lo tomaron. Y ahí es cuando las ruedas empezaron a caerse, porque como dicen aquí, el 31 de octubre de 1917, las fuerzas británicas conquistaron Palestina. Conquistaron Palestina, de los turcos otomanos, como de algún tipo de país. Y terminó 1400 años de dominio islámico sobre la región. Esa frase debería decirte todo lo demás. Que va a venir después es alímico está alineado con el Islam. ¿Cuál es el gran insulto de que el pueblo judío esté allí? Porque una vez que las tierras están en manos del Islam, es una gran ofensa a Alá que esas tierras se entreguen a alguien más. Porque Alá no recupera la tierra, solo la toma. Ese es el problema, sí, solía estar bajo control islámico, pero ¿quién la tenía? Turquía, era el país de Turquía. No el país de Palestina, Turquía, hubo una guerra. Perdieron, lo siento, y la ONU dijo, Gran Bretaña, arréglenlo. Gran Bretaña dijo, no queremos meternos en esto, empezamos a meternos en esto. Los árabes se enojaron y el precio del petróleo subió. Muchos de ustedes venden el precio del petróleo sube, ¿ven cómo funciona eso? Se cansan de pagar $20 extra por un tanque y dicen, está bien, hagamos. Signo de apertura de interrogación. Con los árabes o hacemos un alto el fuego. Déjenme continuar, no puedo estar todo el día hablando de esto, pero aquí está la historia. Aquí está la historia, y esto es lo que escuchan sus hijos universitarios. Miren la hermosa Groenlandia, era tan bonita. Los palestinos viven allí, y luego llegaron estos judíos y son como un virus. Miren lo que hicieron. Primero tenían esta bonita tierra verde, y luego de repente el azul se apoderó. Explotaron el pueblo judío. Somos como una infección o infestación. Digo esas palabras porque eso es lo que dice otra gente, yo no lo veo así. Lo veo como una bendición de Dios, pero se apoderaron. Y ahora el pequeño verde es esta pequeña parte. Y luego ya saben 1967 y luego la línea verde. Y ahora ya saben que estos judíos se están apoderando de todo. Y ahora están en Judea Samaritano, ahora el verde se hace cada vez más pequeño. Así que la historia, la narrativa para nuestros hijos universitarios es: miren a estos ocupantes, estos judíos no podrían ser buenos vecinos. No podían estar contentos con su pequeño punto azul, tenían que apoderarse de todo, así que cuando te mudas al vecindario de alguien, no te apoderas del vecindario, son colonizadores, son opresores, no deberían ser compadecidos. Los palestinos deberían ser compadecidos porque tenían este hermoso país verde. Esa es la narrativa, y los estudiantes universitarios se lo tragan. Y la ONU tenía la ONU, Dios bendiga a la ONU, porque la ONU va a... Los problemas del mundo, 1947, se les ocurrió este plan de partición, juguemos bien todos. Judíos, ustedes se quedan con el azul, árabes, ustedes se quedan con el verde. No palestinos y luego Jerusalén allí en el medio. Nos quedamos con eso, amigos, ¿cómo va a funcionar eso alguna vez? Jerusalén, la ciudad eterna de nuestro Dios, la ONU dice que es nuestra. Dios dice, no, es mía, soy la piedra de la carga, intenten moverme. Todavía quieren volver a Jerusalén este y oeste, una Jerusalén dividida a Jerusalén. Vamos a compartir esto y cantar Kumaya, el Dios de Israel dice, esa es mi ciudad santa. Puse mi nombre allí, soy celoso de Sión, mírenme hacer esto, amigos, les diría. Dios es sionista original, si no les gusta el sionismo. No les gusta el Dios de la Biblia, lo siento, pero Él es celoso de Sión. No lo siento, pero es su mundo, es su plan. Y si no les gusta, algo que tendrán que discutir con Él. Él es quien pone a las naciones en sus fronteras. Jeremías 30, 17 al 8. Porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas. Esta es la declaración de Aloni, porque te llamaron desterrada.
Sión, nadie se preocupa por ella, así dice el Señor. Yo no, ciertamente, devolveré las tiendas de Jacob del exilio. Y tengo compasión de sus moradas, la ciudad será reconstruida sobre su monte. Las ciudadelas se pondrán en su lugar legítimo, Jerusalén, esa ciudad de la que está hablando. Será reconstruida sobre ese monte, viste la ciudadela de David. Se pondrá en su lugar legítimo, amigos, ¿cuál es la ciudad en la colina? La ciudad en la colina es Jerusalén, amigos, si vamos a hacer una ciudad en la colina. Necesitamos estar tratando de restaurar la ciudad en la colina. La ciudad en las colinas Jerusalén, Él es celoso por Sión. Para que la ley salga de Sión, la palabra del Señor. Que todas las naciones vendrán a la luz y revelación del único Dios verdadero. Aleluya, no es algo que va a suceder allá arriba en los cielos en algún lugar etéreo. Te levantarás y una misericordia sobre Sión para el tiempo de favorecerla. Sí, el tiempo señalado ha llegado del Salmo 113. Recuerden, me estoy adelantando, pero tenemos que cerrar. Amigos, Dios está restaurando al pueblo judío, Dios está restaurando la tierra. Alguien preguntaba sobre Israel y todo este asunto. Que están causando problemas con todos sus vecinos en este asunto del bombardeo de Beirut. Bueno, Líbano no ha hecho mucho con respecto a Hezbollah. Ya sabes, parecen estar bastante contentos con él, quiero decir, parece que es como. No hagamos nada con respecto a y yo. Quizás el mejor ejemplo sería, tenemos cárteles al sur de la frontera. Tal vez los cárteles aquí por lo que sé, pero hay cárteles al sur de la frontera. Y eso, recuerdo cuando hace años solíamos ir a. Era bonito, fuimos, era hermoso, México sigue siendo bonito y sigue siendo hermoso. Pero ya no es seguro estar allí, debido a los cárteles. Y por alguna razón México no parece estar haciendo mucho al respecto. Tal vez no puedan hacer mucho al respecto, no sé cuál es la situación. No quiero hacer demasiada política sobre México. Pero imagínate esto conmigo, si vivieras en Brownsville o tal vez cerca de la frontera. Tal vez incluso San Antonio era un alcance decente. O tal vez incluso Houston. ¿Y si los cárteles estuvieran disparando cohetes a nuestras ciudades del sur? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Destrucción, gracias, no toleraríamos que los cohetes cruzaran nuestra frontera sur. Especialmente con la administración actual. ¿Y qué pasaría si los colocaran cerca de escuelas, hospitales e iglesias? Iríamos tras ellos con todo lo que tenemos. ¿Viste lo que le hicimos a Japón? Hablas de bajas civiles. Vaya, Israel es el ejército más moral del mundo. Comparado con lo que le hicimos a Japón, parecen santos. ¿Quién lanza folletos y le dice a la ciudad que salga porque estamos a punto de bombardearte? ¿Quién hace eso? Solo Israel, nadie más hace ese tipo de cosas. Así que si Líbano no hace el trabajo, haríamos lo mismo que hicimos con Venezuela. Intervendremos y haremos el trabajo, la gente se enoja con Israel, bueno, lo bombardearon y murieron bebés, bueno, dígale al terrorista que saque a sus bebés de su apartamento. Les dijimos que íbamos por ustedes, tómennos en serio. Estoy cansado de que la gente demoniza a Israel, pero no harán lo mismo con Moscú o con Rusia. Cuando Rusia mata civiles, silencio. Cuando Israel lo hace, matan bebés en Gaza. Según la Administración de Salud de Gaza. Amigos, despierten. No ustedes, están aquí, están viendo en línea, despierten, otro ejército hace estas cosas. Y yo digo, ¿quién lo está haciendo? El Mesías lo está haciendo, sus enemigos estarán bajo sus pies. Amigos, si no creen que el Israel moderno es el reino. Están del lado equivocado de la profecía. Si están esperando que venga otro Israel, que va a ser justo, el Israel aprobado por Dios. Se lo van a perder, porque está aquí. Y por supuesto es un estado secular, Dios dijo que sería un estado secular. Ezequiel nos lo dijo, ustedes de vuelta en un estado de impureza ritual, pero cuando los tenga en la tierra. Entonces rociaré agua limpia sobre ustedes. Lo prediqué una y otra vez, pero déjenme decirlo de nuevo. Dios está rociando al pueblo judío en Israel con agua. Es lento, es un misa a la vez, es uno para llenar a la vez. Como un sabbat, 2 velas de sabbat encendidas a la vez. La gente regresa a Dios, la gente en el túnel dice, leí los salmos. Hice el Shama, y me he acercado a Dios. Dios está rociando a su pueblo cuando la gente secular que está.
En el festival de música, la gente bailando con drogas está diciendo, ahora estoy haciendo todos los días para llenar y estoy rezando. Ese es Dios rociando a su pueblo. Él dice lo que han rechazado Yeshua. Creo que Yeshua está haciendo una obra, y algún día dirán, oh, fuiste tú, si estás esperando a algún otro Mesías para hacer este trabajo. Estás esperando al nuevo Israel, te perderás el plan de Dios para la tierra. Amigos, llegará el día en que la ley saldrá de Sión. Cuando la ayuda internacional salga de Israel, ya está sucediendo. Signo de apertura de interrogación. ¿Quieres arreglar los problemas del mundo? Arregla Jerusalén. El Tikkun Olam, la restauración del mundo comienza con la restauración de Israel. Porque ellos son el pueblo judío es el reino del sacerdote, la nación santa. Arreglamos Israel, el Mesías arregla Israel, y el mundo se arregla. ¿Quién tiene mejores familias? El pueblo judío. ¿Quién está haciendo la mejor tecnología? El pueblo judío. ¿Quién está haciendo los 7 montañas lo mejor? El pueblo judío. ¿Quieres cambiar la cultura, abrazar la cultura de Dios? No es sionismo cristiano, eso no ha tenido mucho éxito. Es sionismo bíblico con el judaísmo como núcleo. Dices, bueno, está bien, pero ¿qué pasa con él? No has dicho nada sobre el mensaje de Yeshua aquí. ¿Qué pasa con la salvación? Sí. Creo en todo eso, pero mira el evangelio de Pablo de todos. Esa sola frase lo cambia todo. Ahora no es solo un Dios material esperando llevarte al cielo. Ahora es el rey conquistador que va a restaurar la tienda caída de David. El reino caído de David. Va a restaurar el reino a Israel, les dijo a sus discípulos. ¿Ves cómo una frase lo cambia todo? Y si eso hubiera sido parte de mi mensaje a la querida gente de Tonga, a la querida gente de Vanuatu, que les dijera cómo llegar al cielo. Lo cual era válido, pero ¿y si les dijera? Lo que hagan ahora influirá en su papel en el reino cuando el Mesías regrese. Así que se supone que deben estar trabajando por su reino ahora, aquí mismo en Vanuatu. Aquí mismo en su ciudad, desháganse de las cosas que no se alinean con su palabra. Dejen de adorar ídolos, dejen de escuchar al espíritu del Kaaba. Comiencen a restaurar la rectitud, comiencen a restaurar la justicia. ¿Cómo habría cambiado ese mensaje? Podría haber cambiado toda la cultura. En cambio, perpetué el mensaje que había escuchado, acéptenlo. Y serán buenos en la próxima vida. El mensaje es acéptenlo y serán buenos en esta vida. Y tendrá implicaciones futuras. ¿Ven cómo es más un evangelio completo? Si les hubiera dicho que hay un Mesías. Sí, murió, resucitó, pero va a volver, y va a volver a Jerusalén. Que Israel será la cabeza de todas las naciones. Y que ahora mismo necesitamos tener una relación correcta con Israel, necesitamos apoyar a la nación de Israel, necesitamos apoyar el regreso. Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo los cambiaría eso? Dices, ¿cómo lo sabes? Porque conocí a un grupo que estaba haciendo eso en un país de África. África Central, fueron y le contaron a la gente de esa ciudad. De hecho, la gente que fue allí compartió las buenas nuevas. Compartió sobre el Mesías y les dijeron, trajeron a algunos de los pastores de vuelta. Los pastores jóvenes a Estados Unidos y fueron al mismo seminario bíblico al que yo fui y lo entrenaron y le dijeron que tenía que bendecir al pueblo judío. Si quería ser bendecido, tenía que bendecir al pueblo judío, esa era la plenitud de su mensaje del Evangelio, que es un buen comienzo. El pastor Rom recibió ese mensaje. El pastor Rom era líder de un grupo de pastores en una pequeña aldea rural en África Central. Regresó a su tribu y les dijo, fuiste a Estados Unidos y aprendiste que debemos bendecir al pueblo judío. Ni siquiera sabía dónde vivían, pero les escribió a Dallas y les preguntó, ¿cómo puedo bendecir al pueblo judío? Obtuvo la dirección de algún lugar en Jerusalén, reunió a todos los agricultores y les dijo, debemos dedicarnos a bendecir al pueblo judío y ayudar al Estado de Israel.
Eran agricultores de subsistencia, lo que significa que solo tenían lo suficiente para alimentar a sus familias. Tomaron la 10ª parte de sus cosechas y se dieron cuenta de que era demasiado caro enviarlas a Israel. Así que las intercambiaron por dinero y decidieron enviarlas. Israel les costará más enviar el dinero que enviaron. Pero eso era lo que tenían, los agricultores de subsistencia. Y sucedió algo asombroso. Al año siguiente las cosechas se duplicaron. Y al año siguiente las cosechas se duplicaron. Récord. Cantidad. Al año siguiente duplicaron lo que enviaron, se duplicaron. La última vez que revisé todavía están apoyando a Israel. Están cerca de las 6 cifras ahora que están enviando. De un grupo de asistencia en África. ¿Ves lo que sucede cuando te pones del lado de Dios? Cuando haces las cosas a su manera, Él recibió el mensaje completo. Sí, les habla a su pueblo sobre la salvación en el nombre de Jesús. Es importante, pero también les dice: Yeshua regresará a Jerusalén, va a reinar y gobernar. Y necesitamos ser parte de la construcción de Jerusalén. Necesitamos ser parte de la restauración del pueblo judío. Y una pequeña tribu en África está floreciendo y prosperando porque recibieron el Evangelio completo. Amigos, creo que es hora de que seamos parte de la restauración del Evangelio según Israel. Restauremos el diseño de gloria. No recortemos el Evangelio y nos centremos en la salvación personal. Esa es una gran parte, y no podemos perderla. Pero no nos detengamos ahí. Restauremos el diseño de gloria. Tratemos de poner a Israel de nuevo en su lugar que le corresponde. Y observemos lo que Dios hará. Amigos, podemos ser una ciudad sobre la colina cuando nos dedicamos a restaurar la ciudad sobre la colina. Amén. Cerremos con una oración. Aleluya. Amén. Demos alabanza al Señor. Él es bueno. Padre, te doy gracias porque nos has llamado a ser parte de lo que estás haciendo. Porque has abierto nuestros ojos, Señor, porque nos has mostrado la centralidad del pueblo judío y de Israel y ser parte de la restauración.